está conmigo lo puedo sentir. Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar en que Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Cristo es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar, y aunque desmayaré, Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Nunca me fallará. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su olor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz. Buenos días, amada iglesia. Doy gracias a Dios de que me permite nuevamente a través de estos medios poder compartir la bendita palabra de Dios. Les ruego que sigamos orando por nuestra iglesia. Dios sabe por qué no pudimos abrir este domingo, hermanos. Los tiempos de Dios son perfectos, no lo olvidemos, y sigamos orando y sigamos con ese ánimo, estar atentos para escuchar la bendita palabra de Dios a través de estos medios. Y también, hermanos, estemos compartiendo a otros la palabra de Dios. Seamos leales a nuestra iglesia y estemos orando los unos por los otros. Esperemos, ¿verdad?, que las autoridades pronto nos puedan dar la noticia de que podemos abrir, y ya estaremos avisando, ¿verdad? Esperamos y estamos orando para ver si el 9 de agosto podemos abrir. Si no,
estaremos avisando a través de los grupos, hermanos. Les invito a que cierren sus ojos, vamos a orar. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te queremos rogar que en esta mañana tú nos hables. Ayúdanos, Señor, a que no solamente tengamos conocimiento en nuestra mente, sino que realmente nuestro corazón pueda ser movido y que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice mi vida. Me pongo en tus manos, Señor. Límpiame y úsame en esta mañana. Todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, hermanos, hemos iniciado la semana pasada una pequeña serie con un servidor que le hemos titulado Las necesidades espirituales. Sabemos que una necesidad es algo que debemos suplir, es algo que debemos de hacer. La semana pasada aprendimos la necesidad de creerle a Dios. En la tarde aprendimos la necesidad de esperar en Dios. Y hoy estaremos estudiando la necesidad de agradar a Dios. Es importante que nosotros busquemos, hermanos, tengamos ese anhelo en nuestro corazón de agradar a Dios. De una o de otra manera, los seres humanos siempre están buscando agradar a otros. Aún a veces estamos buscando agradarnos a nosotros mismos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que debemos agradar a Dios en primer lugar. Vamos a basar nuestra enseñanza en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Ahí será nuestra base. Le pido que abra ahí su Biblia y que ahí la mantenga. Quiero introducirme con esta pregunta. ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que la Biblia enseña y lo que es nuestra vida práctica? Quiero que medite en esta pregunta. ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que la Biblia enseña y lo que nuestra vida práctica es? De una u otra manera, creo que en estos días algunos se han saturado de la palabra de Dios y qué bueno en cierta manera. Sin embargo, debemos reconocer que a veces hemos escuchado tanta Biblia que parece curioso o contradictorio, pero a veces se nos olvida ponerla en práctica, aunque continuamente se nos está diciendo que debemos ser hacedores, parece ser que se nos olvida. Así que esta pregunta debe de hacer mella en nuestros corazones. ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que la Biblia enseña y lo que es nuestra vida práctica? La respuesta tiene que ver que olvidamos que debemos cada día agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos o a otras personas. Es cierto, hermanos, que nosotros muchas veces tenemos a Dios en nuestra boca, en nuestra mente, pero en muchas ocasiones vivimos como si Dios no existiera. Creo que todos los que estamos en la iglesia creemos fielmente que Dios existe. Y por consecuencia, si creemos que Dios existe, nosotros debemos saber qué espera Dios de nosotros, cómo podemos agradarle. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 11:6, un versículo conocido, se los voy a leer. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que creer, hermanos, que Dios es real. Tenemos que creer que Dios existe para agradarle. Y nosotros lo creemos, nosotros sabemos que Dios es real a través de su bendita palabra. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para saber cómo puedo yo agradar a Dios. Ahora sí, regresemos a Miqueas capítulo 6. El profeta Miqueas comparte lo que Dios espera de nosotros. En un versículo nos enseña y resume el corazón de la vida cristiana. Y es ahí donde quiero que leamos. Por favor, Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de un año?
¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El profeta Miqueas, amada iglesia, nos comparte en estos versículos, y en especial en el 8, lo que es el corazón de la vida cristiana. Pero para entender esto necesitamos conocer un poco del contexto. Miqueas pertenece a los profetas menores y aparece en escena cuando el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. Y la mayoría lo sabemos, el reino del norte y el reino del sur. Miqueas profetizó en un tiempo de intensa justicia social, ya que había mucha corrupción y la violencia crecía. Había corrupción en los líderes religiosos y ya nos podemos imaginar, hermanos, porque cuando la cabeza está mal, por consecuencia, ¿verdad? Los que están abajo van a sufrir, va a haber problemas, y esto estaba sucediendo con el pueblo de Dios. Los líderes religiosos eran corruptos. Por lo tanto, el pecado estaba en todos los segmentos de la sociedad. Esto es bien interesante porque lo podemos aplicar muy bien a nuestros días, porque eso está sucediendo también en el mundo. Si comparamos este tiempo con los de hoy, podemos notar que no hay diferencia. Hoy vivimos en un mundo lleno de corrupción, de violencia, de familias divididas. Así que estoy seguro que Dios tiene algo que decirnos a través de estos versículos. Miqueas escribió al pueblo de Dios y los reprendió por ser religiosos. Porque el ser religiosos los llevó a ser corruptos. Exteriormente daban una imagen de religiosos, pero interiormente estaban corrompidos. Era un pueblo idólatra, abusivo, un pueblo de mentira, un pueblo que solo buscaba sus propios intereses. Y Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que confrontar un mal terrible que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Y este mal es que el creer que por cumplir algunos actos religiosos o algunas acciones religiosas, esto los llevaba ya al perdón de Dios inmediatamente o el derecho de poder hacer lo que ellos quisieran. Este es un tremendo mal, hermanos. Hay gente que cree que porque ya hace ciertos actos religiosos, porque hace ciertas cosas, ciertos ritos, ciertas costumbres, entonces tiene derecho a hacer mal, o que Dios ya tiene que perdonarle todo lo malo que hace. De una u otra manera, en nuestros círculos cristianos a veces este mal también sucede, hermanos. El creer que porque ya escuché un sermón, 2 o 3 sermones al día, porque escuché tal predicador, porque escuché o leí mi Biblia, creen que ya tienen el derecho de hacer con su vida lo que ellos quieren. Y es ahí donde vamos a aprender, amada iglesia, cómo podemos nosotros agradar a Dios. Y que esto debe de ser una necesidad, algo que debe de estar en nosotros, que debemos tener el corazón cargados de agradar a Dios. Y vamos a entrar de lleno. Punto número uno. Debemos examinarnos si estamos agradando a Dios. Como lo hemos dicho en otros sermones, un gran peligro también que tenemos los cristianos y las personas es engañarnos a nosotros mismos. A veces creemos tener una posición, ¿verdad?, delante de Dios. Creemos, hermanos, que podemos estar en cierto nivel cuando en realidad no es así. Y sabemos que a ninguno nos gusta que nos mientan. Y qué terrible es que nosotros nos estemos mintiendo a nosotros mismos. Por eso debemos examinarnos si estamos agradando a Dios. Y es ahí donde Miqueas confronta al pueblo y le dice en el versículo 6: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? La realidad de esta pregunta es que Miqueas quería que el pueblo se examinara, que el pueblo se diera cuenta de que ellos tenían que realmente agradar a Dios. Algunos actos religiosos
muchas veces hacen a la gente creer que ya puede vivir una vida de pecado, que todo su mal está resuelto y de una u otra manera, hermanos, se autoengañan. En estos versículos Dios describe la religión vacía. Los de Israel sabían que habían pecado contra Dios, que estaban haciendo cosas, sin embargo, cosas malas. Sin embargo, decían, bueno, ok, sí soy culpable, pero de una u otra manera estoy ofreciendo holocaustos, estoy ofreciendo ofrendas, así que estoy limpio. Es más, ¿cuántos más quieres que yo ofrezca con tal de que yo sea limpio? Estos versículos nos enseñan que las acciones sin un amor genuino a Dios no sirven. Cuidado, iglesia. Cuidado con hacer las cosas de manera rutinaria. Cuidado de caer en la rutina de simplemente ver el sermón, o algunos ya, bueno, lo veo cuando tenga tiempo porque sé que ya queda grabado, y de una u otra manera no llegamos con un corazón deseoso de escuchar la palabra de Dios, de poder agradar a Dios, hermanos. Cuidado, porque las acciones sin un amor genuino no sirven. Nosotros debemos también, hermanos, cuidarnos de esto, ya que Dios no anda detrás de actos religiosos, sino Dios quiere nuestra devoción. El mundo continuamente nos está motivando a tener una religión. El mundo continuamente nos motiva a volvernos religiosos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere una relación, una comunión íntima que nos lleve a una tremenda devoción donde crezca nuestra comunión con Él. Dios quiere un corazón totalmente consciente de que Él es real, de que Él es verdadero, de que Él es poderoso. Así que cuídate de no volverte en un religioso en el cual no hay verdadero arrepentimiento. Hoy tristemente hay muchas religiones que están engañando a la humanidad y que los hacen creer que por hacer ciertos actos religiosos ellos ya están bien con Dios y nunca han tenido un verdadero arrepentimiento. Por supuesto que esto no agrada a Dios, ya que si usted es muy religioso pero Dios no reina su vida, ni es su deleite, su pasión no es Dios, usted no tendrá una relación, una comunión con Dios, y por lo tanto usted no podrá agradar a Dios. Así que no olvidemos que ninguna acción sin devoción no nos hará verdaderos adoradores. También no olvidemos que el legalismo nos hace creer que por escuchar un sermón o decir unas palabras estamos cumpliendo con Dios. Iglesia, no se te olvide. Iglesia, debes de estar consciente que tu responsabilidad hoy no queda en simplemente escuchar un sermón a través de los medios, de las redes sociales, sino es poner en práctica con los que están cerca de ti, con las personas que te estás topando. Ya que cuando nos volvemos religiosos, nos volvemos fríos espiritualmente. Nos envolvemos en justificaciones sin sentidos que nunca son aceptables delante de Dios. Y ese fue el caso del pueblo de Israel. Ellos pensaban que con cumplir ciertos actos religiosos todo iba a estar bien. La pregunta que hace Miqueas, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esta pregunta nos debe llevar a la reflexión, ya que nos debe de llevar a meditar qué estamos haciendo para agradar a Dios. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Mi vida realmente está agradando a Dios? ¿Mis acciones están agradando a Dios? ¿Realmente estoy mostrando una dependencia de su gracia? A veces, hermanos, caemos en un terrible error de creer que nosotros le hacemos un favor a Dios y no que Dios nos está dando de su gracia y de su misericordia. La religión vacía te lleva a pensar así: Dios, te doy estas cosas, entonces tú me debes perdonar. Dios, escucho 2, 3 sermones, entonces ya tengo derecho de hacer ciertos pecados.
Tal persona parece ser, hermanos, muy religiosa, pero peca. Dios no se agrada, y lo dicen los versículos, no se agrada de montones de animales muertos en el contexto que estamos hablando de Miqueas, hablando de acciones. Dios, hermanos, no se agrada de ciertas acciones, de muchas cosas que pudiéramos hacer. Dios quiere corazones que lo valoren, que realmente, hermanos, sean piadosos en la manera correcta que Él pide y que buscan con un corazón sincero agradarlo desde lo más profundo de su ser y vivir exaltándolo y glorificándolo. Así que el primer punto, hermano, es que tú y yo debemos examinarnos. ¿Cómo están nuestras vidas? Cuídate, hermano, porque hoy estamos en días donde es muy fácil agarrar la rutina. Hoy estamos viendo en días donde de una u otra manera no te costaba ir al teléfono y hoy pararte y simplemente escuchar un sermón. Algunos ya ni siquiera contestan en los grupos, ¿verdad? Porque ya se les ha hecho la rutina y debemos entender, hermanos, que el mundo ha cambiado, pero Dios no. Y tenemos que buscar agradar a Dios con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir. Vamos al punto número 2. Punto número 2. La manera correcta de agradar a Dios. La manera correcta de agradar a Dios. Dice el versículo 8, te lo vuelvo a leer. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas confronta al pueblo y también a nosotros para movernos a la obediencia. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Estamos haciendo cosas buenas que agradan a Dios o estamos haciendo cosas malas? Dios ha declarado en su bendita palabra lo que es bueno. No tenemos que inventar, iglesia. Dios ya ha dicho cómo podemos agradarlo en muchas porciones y en especial en esta de manera resumida. Dios nos da 3 cosas en las cuales si las hacemos, si las obedecemos, nosotros estaremos agradando a Dios. No podemos caer en la idea de decir yo puedo agradar a Dios a mi manera. No, iglesia, no. Dios nos demanda, Dios nos manda cuál es la manera correcta de poderle agradar. Dios demanda y espera cosas de nosotros y esto conlleva una responsabilidad, es algo serio y para el verdadero creyente debe de ser una necesidad de agradarle. Ya que esto tiene que ver con nuestra relación con Él, no olvidemos que Dios es más sabio que nosotros. Y Él gobierna todo y por lo tanto debe de ser obedecido. Y como aprendíamos, debemos creerle a Dios. Dios quiere bendecirnos. Dios en su infinita gracia, misericordia, nos ha declarado en su palabra lo que es bueno. Dios nos ha dado su evangelio a través de Jesucristo. Dios ha puesto su palabra a nuestra disposición para que aprendamos lo que tenemos que hacer para agradarle. Veamos en el versículo 8 3 cosas que están ahí bien claras que Dios pide de nosotros y que esto nos va a llevar a ser verdaderos creyentes que lo están agradando y no creyentes que practican una religión vacía. Por supuesto, estas 3 cosas no nos aseguran la salvación, sino que son características en la vida de alguien que ha creído en Jesús, que ha creído en Dios como su Señor y por consecuencia busca agradarlo. Y no olvidemos, Dios anhela, Dios desea que tú y yo seamos verdaderos adoradores de Él. Letra A, bajo este punto, letra A. Dios demanda de nosotros practicar la justicia. Dios demanda de nosotros practicar la justicia. Ahí está el primer punto, hermanos, donde nosotros podemos agradar a Dios de la manera correcta. En nuestra vida cotidiana, tú y yo debemos practicar la justicia. No es una opción, sino que debemos hacer lo que Dios nos pide, lo que Dios es justo, lo que es justo, lo que es verdadero.
ya que Dios lo demanda. Esto es vivir actuando hacia Dios y hacia los hombres de acuerdo a los estándares y estatutos que Dios ha revelado en su palabra. Nosotros debemos tratar a la gente y nuestra relación con Dios debe de ser conforme a los estatutos de Dios. Practicar justicia es vivir una vida de integridad, tratar a los demás en la manera que Dios quiere. Hermanos, nosotros a veces, esto se oye tan básico, tan práctico. Sí, claro, pastor, pero a veces, hermanos, en lo más básico no lo estamos haciendo. No tratas, varón que estás casado, no tratas muchas veces a tu esposa como Dios quiere, con amor, como vaso frágil. Viceversa, los hijos muchas veces no tratan con respeto, no honran a sus padres. Y así podríamos decir, hermanos, aún a veces en las cosas tan básicas con los que están cerca de nosotros, no estamos practicando lo justo. Mira lo que dice en Miqueas 3:1. Dice: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de las casas de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Hermanos, los príncipes, los líderes sabían lo que era justo. Sabían lo que Dios demandaba y sin embargo, aún así, no lo ponían en práctica. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bárbaro esos príncipes. Pero déjame decirte que muchas veces líderes, diáconos, maestros, cristianos de años, pastores, sabiendo lo que es bueno, lo que es justo, y aún así no lo ponen en práctica. Practicar la justicia significa amar el bien y odiar el mal. Esto se va a reflejar en nuestras acciones hacia los demás. Sabemos que hoy hay tantas injusticias en este mundo y Dios quiere que reflejemos su carácter justo y quiere que bendigamos a otras personas practicando la justicia. Así que Dios demanda justicia, sujetarnos a su palabra por encima de nuestras opiniones o las opiniones de otros. Él nos llama a practicar la justicia en cada área de nuestra vida pública y privada. Esto significa hacer lo bueno aun cuando te cuesta. Servir a los demás aun cuando no recibas nada a cambio. Vivir en integridad y en santidad aun cuando estés solo. A veces queremos vivir en integridad y santidad cuando hay gente que nos está viendo. Pero esto debe de ser algo para siempre. Por supuesto que practicar justicia es no quedarnos callados cuando vemos injusticias. Y esto nos debe llevar a una pregunta. ¿En cuáles áreas de tu vida está Dios llamándote a practicar justicia? Hermanos, son días donde debemos reflexionar y revisar nuestras vidas. ¿Estoy viviendo de manera justa? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Estoy tratando a mi familia como Dios me lo pide? Nosotros debemos preferir su voluntad que nuestra voluntad. Debemos preferir la honestidad que el engaño. Y lo hemos dicho en más de una ocasión, nosotros los cristianos debemos ser personas de verdad. No deberíamos ser personas deshonestas. No debería de haber engaño en nosotros. Sin embargo, la crisis de esta generación se llama falta de integridad, ya que la gente valora más lo que dicen otros que lo que dice Dios. Le hacen más caso a otras cosas que lo que dice la bendita palabra de Dios. Valoran más lo que le pueda dar otras personas que lo que les pueda dar Dios. No olvidemos que nuestro compromiso es con Dios. Por lo tanto, debemos vivir para Él y así practicar justicia. Y es la manera que estaremos agradando a Dios. Letra B. Dios demanda amar la misericordia. Amar la misericordia. Para agradar a Dios no solamente debemos practicar la justicia, sino que debemos amar. Y qué interesante, hermano, porque Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo, no dice y debemos practicar la misericordia, sino que va más allá, da un paso adelante y dice debemos amar la misericordia.
Es interesante que nos demanda amar la misericordia. Esto nos enseña que debe de ser un afecto del corazón. La misericordia es compasión mostrada a alguien que no la merece, pero que la necesita. Los que aman la misericordia quieren mostrarla en cada oportunidad que tienen. La misericordia incluye en sí misma perdón, compasión y consuelo. Y eso nos debe de llevar, hermanos, a esta pregunta: ¿cuál es tu actitud hacia las personas que te han causado daño? ¿Cuál es la actitud que tienes hacia las personas que te han causado daño? Debemos reconocer que la mayoría nos causa enojo y hasta queremos venganza. Sin embargo, hermanos, Dios nos dice que debemos amar la misericordia. La misericordia restaura, la misericordia da, la misericordia ama. Y nosotros debemos ser personas que están prontas a perdonar, a dar, a amar. Sin embargo, muchas veces somos personas que están más prontas a odiar, a querernos vengar. Así que, amada iglesia, necesitamos amar la misericordia. Muchas veces somos muy buenos para agrandar la ofensa y hasta disfrutamos al hacernos las víctimas. La misericordia nos ayuda a dar más que a recibir. Y por consecuencia, cuando yo amo la misericordia, esto fortalece la unidad familiar, fortalece la unidad de la iglesia y nos ayuda a ser más fuertes. En vez de aislarnos, en vez de vivir solos, nos hace hacer equipo, nos hace unidad. Y hermanos, lo necesitamos, porque juntos hacemos más para nuestro Dios. En los tiempos de Miqueas, el pueblo idólatra no mostraba misericordia, sino eran violentos, mentirosos y se aprovechaban de sus vecinos, y así quebrantaban la ley de Dios. Esto significa que como seguidores de Cristo hay que perdonar como Cristo nos perdonó, hermanos, y amar misericordia. No olvidemos, Dios se deleita en la misericordia, en perdonar, en consolar. Dios le encanta reconciliar. Dios olvida. La misericordia tiene este poder. Miren lo que dice en el mismo libro de Miqueas, Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice así la palabra de Dios: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios se deleita, hermanos, en la misericordia. Y si nosotros queremos agradar a Dios, debemos amar la misericordia. Para amar la misericordia necesitamos recordar la misericordia de Dios y darnos cuenta que Dios puede ministrar su misericordia a través de nosotros. Y no se te olvide, tenemos la gran oportunidad de ser sus instrumentos en este mundo, porque hoy más que nunca la gente necesita misericordia. Y nosotros somos los instrumentos para que llegue la misericordia de Dios a su vida. Letra C y última, que la Biblia nos da en esta porción de cómo podemos agradar a Dios y que debe de ser una necesidad de nosotros, hermanos. Yo espero que hoy tú hagas tu compromiso con Dios y que despierte en tu corazón practicar la justicia, amar la misericordia. Y letra C, Dios demanda humillarnos ante Él. Dios demanda humillarnos ante Él. La versión de las Américas dice, hermanos, en esta frase: andar humildemente con tu Dios. Esta versión enfatiza que humillarnos ante Dios no es algo que hacemos una vez, no es algo que hacemos por un sermón y sí, yo me humillo a Dios, no, sino que habla, hermanos, que debemos hacerlo un estilo de vida, andar diariamente humillados ante nuestro Dios, recordando que Dios es Dios y que nosotros somos sus criaturas, que Él siempre está arriba de nosotros y que por lo tanto necesitamos de Él cada día.
No se te olvide que tú y yo somos pecadores redimidos que necesitan de la gracia de Dios cada día. Ya que muchas veces, hermanos, estamos tan llenos de nosotros que necesitamos vaciarnos y que realmente Dios nos llene, que realmente, hermanos, andemos, que nos humillemos y dependamos de Dios, porque separados de Él nada podremos hacer. Las primeras dos características, practicar justicia y amar misericordia, de una u otra manera van más directo con las personas, con el prójimo. Pero esta última cosa que nos demanda es algo que va directo en nuestra relación con Dios. Ya que la humildad nos hace reconocer que Dios es soberano y nos hace cultivar una comunión más íntima, hermanos. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que saber quién es nuestro Dios. Y esto nos debe llevar a una pregunta bien importante que, aunque suena tan sencilla y práctica, hermanos, es importante. Yo te quiero hacer esta mañana esta pregunta. ¿Te sientes amado por Dios? ¿Te sientes verdaderamente amado por Dios? Y escúchame, porque es una pregunta que a veces la contestamos de manera religiosa. Claro, pastor, pero realmente te lo digo, en lo más profundo de tu ser, hoy tú te sientes amado por Dios. Te digo una cosa, tristemente hay muchas personas cristianas que dicen, pues la verdad, pastor, yo no. La verdad, yo me siento que lo que tengo, lo que he logrado es porque yo lo he hecho. Te digo una cosa, es una de las cosas más terribles que te puede pasar. Porque cada día, hermanos, Dios nos ama y debemos sentirlo. Y debemos vivir agradecidos. Y debemos sentir, oh, cuánto me ama Dios. Si tú no estás sintiendo que Dios te ama, hermano, tú estás mal. Y te estás volviendo un religioso y tu comunión con Dios verdaderamente es muy lejana y no tan cercana. Cuando nosotros, hermanos, estamos disfrutando de Dios, cuando verdaderamente tenemos la humildad de disfrutar la presencia de Dios, se refleja porque nos lleva a escuchar su voz, nos lleva a sentir su amor, nos lleva a esperar en Él, nos lleva a vivir agradecidos de Él. Y esto es clave, ya que la mayoría somos, ¿verdad?, o son quejosos. En vez de disfrutar de Dios, en vez de sentir el amor de Dios, en vez de sentir la presencia de Dios, son más quejosos. Recuerda algo, ya que por la gracia de Dios tú y yo siempre estaremos mejor de lo que merecemos. Y eso es humildad, cuando yo reconozco, hoy sea mi peor condición, yo, Señor, gracias, porque aun que estoy sufriendo esto, aun que pueda yo estar padeciendo una enfermedad, siempre estaré mucho mejor de lo que yo merezco. Y eso solamente, hermano, por la gracia de Dios. Para andar humildemente con nuestro Dios necesitamos cultivar nuestra comunión con Él, escuchándole, viviendo su palabra, dándole alabanza, mostrando gratitud y dejando nuestras cargas a Él en oración. Necesitamos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Cuando andamos humildemente con nuestro Dios, nuestra vida hace eco de lo que Miqueas decía en capítulo 4, versículo 5. Te lo leo, mira lo que dice, 4:5. Miqueas 4:5 dice así: aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, con minúscula, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Cuando nosotros, hermanos, andamos en humildad dependiendo de Dios, siempre estaremos de manera cercana a Dios. Nos sentiremos amados, sentiremos que somos su precioso tesoro. Pero esto depende de que tú estés agradando a Dios. Yo espero que en esta mañana, hermano, y es mi oración, que despiertes, que en ti se encienda un anhelo tremendo de agradar a Dios en practicar la justicia, amar la misericordia y andar en humildad ante tu Dios. Separado de Dios, hermanos, nada podremos hacer. Que Dios nos ayude, que verdaderamente sea una necesidad de nuestro corazón agradarle a Dios. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar. Padre que moras en los cielos, gracias por tu palabra. Queremos pedirte que tú nos ayudes. Necesitamos de ti. Ayúdanos, Padre, a tener una comunión cercana a ti. Ayúdanos a agradarte, al grado que cada día, Señor, nosotros podamos sentirnos amados.
podamos sentir tu presencia. Ayúdanos, Padre, necesitamos de ti. Es cierto que muchas veces nos hemos desviado buscando agradarnos a nosotros mismos, agradar a otras personas. Pero la mayor necesidad no es agradarnos a nosotros, Señor, sino es agradarte a ti. Ayúdanos como hijos tuyos. Ayúdanos como líderes. Ayúdanos a ser ejemplos de que realmente cada día estamos buscando agradarte. Bendice tu iglesia. Todo eso te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. No dejemos de orar por la iglesia y sigamos apoyando y estemos atentos a los grupos donde se están dando anuncios y cosas que estamos haciendo como iglesia. También les pido, hermanos, que estemos orando. Si Dios lo permite, vamos a tener nuestra escuelita bíblica de verano de manera virtual. Ya estaremos informando de una manera más clara en los grupos. Que el Señor les bendiga. nuestro